Hola a todos, bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de gran ánimo, de dirección y crecimiento espiritual para su vida y la de su familia. Si este mensaje es de gran bendición para usted, compártalo con alguien más que lo necesite escuchar. Y suscríbase para seguir recibiendo contenido que exalte el nombre de Cristo. Y ahora preparemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. 15. Hoy vamos a hablar de la tercera pieza de la armadura, lo cual es el calzado, hermano, el calzado. ¿Por qué es importante el calzado? Hay dos cosas que me gustan en esta vida, los perfumes y los zapatos, hermano. Ya no sé si cuántos de ustedes están conmigo. Si yo veo un zapato, hermano, hasta trato de endeudarme, pero mi esposa es como un domador de fieras, hermano, que está ahí. No, tú no necesitas más nada, no. Pero muchas veces estamos atraídos a ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros, como cristianos, hermanos, que es indispensable que el cristiano se vista también con el calzado. ¿Y qué representa eso? Lo que vamos a leer en un momento. ¿Lo tienen todos, hermano? Efesios capítulo 6, versículo 15 nos dice la palabra del Señor. Todos juntos a la voz de 3. 2, 3. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Todos juntos, hermano, una vez más. 2, 3. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tema que he traído para ustedes en esta tarde, hermanos, es calzados con el evangelio de la paz, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, hermanos, ¿ya? Calzados con el evangelio de la paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos de ustedes escucharon acerca de esta guerra, hermano? Habían dos guerras mundiales, uno la primera y la segunda, hermanos, pues que ya hace unos años terminó, y algunos están pensando, hermanos, que ya viene la tercera, pero no importa. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, muchos soldados que peleaban, hermanos, en estas guerras descubrieron algo muy importante que pasaría si nosotros no tuviéramos esta pieza en nuestro armamento de batalla. Esta pieza de la armadura, pudiéramos decir, hermanos, ahora comparando con la vida del soldado romano, era absolutamente esencial, hermanos, para sobrevivir en el campo de batalla. Y muchos lo llaman o lo conocen, hermanos, pues como botas o zapatos de guerra o zapatos de batalla, como se llamaban antiguamente. Hermanos, muchos soldados, mientras peleaban, podían tener, hermanos, armamento necesario que ellos necesitaban para la batalla. Muchos soldados pudieran haber tenido municiones, otros pudieran haber tenido entrenamiento, otros pudieran haber estado vestidos con el yelmo, otros con su coraza, otros con su escudo. Pero dice el comentarista de las Escrituras, dice, si sus pies fallaban, todo el cuerpo, toda nuestra batalla sería perdida también. Hermanos, un soldado con heridas en los pies, dice otro comentarista de las Escrituras, dice que él perdía la movilidad, perdía la estabilidad y la resistencia que él necesitaba dentro del campo de batalla, hermano. Y muchos ejércitos de guerra entendieron, hermanos, que un hombre podía tener valor para la guerra, pero si no estaba bien calzado sus pies, hermano, este hombre, por más valor que tenga, hermano, no podía haber durado mucho tiempo en el campo de batalla, hermano. Entonces los soldados romanos entendían esto perfectamente. Por eso ellos usaban estas sandalias especialmente llamadas caligae, hermanos, así es como se pronuncia en el latín, o cáliga en el español. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Cáliga. ¿Por qué le llamaban así, hermano? Porque este zapato, básicamente, como ustedes pueden ver ahí, tenía clavos en la parte de abajo, en la parte inferior del zapato, que les daba a estos soldados, hermano, firmeza, les daba estabilidad en cualquier terreno donde ellos estaban peleando, hermano. Por lo tanto, hermano, estos soldados, ya con estos calzados, ellos podían mantenerse firmes en medio de cualquier combate, y así ellos podían avanzar, hermano, distancias largas sin retroceder. Hermano, imagínate las batallas que se realizaban, hermanos, en las Escrituras. No sé si usted ha estudiado alguna vez esto. Cuando el pueblo del Señor, hermano, luchaba, a veces luchaba desde la mañana hasta la tarde. Y a veces, hermanos, hasta que sus enemigos no estén, hermanos, completamente vencidos, ellos no descansaban, hermano.
Yo recuerdo de un juez en la palabra de Dios que comenzó a pelear, hermano, y a este hombre, hermano, tanto ha luchado, hermanos, todo el día entero, que tuvieron, hermanos, que agarrar su mano para poder sacar la espada, hermano, de su mano, porque estaba tan pegado y tan cerrado, hermano, su mano, de todo el día de estar luchando, de todo el día de estar peleando, hermanos, con el enemigo. Entonces, básicamente, hermanos, esa es la imagen o es la idea, hermanos, que el apóstol Pablo nos está dando aquí en nuestro texto. Hermanos, la iglesia, usted formando parte de ella, estamos todos, hermanos, en una batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos luchando esta batalla, una batalla, hermanos, que no es visible, pero es una batalla que verdaderamente luchamos, hermanos, todos los días. No estamos luchando, como dice su palabra aquí, contra sangre y carne, pero estamos luchando contra ¿quiénes, hermano? Díganmelo ustedes. Estamos luchando contra potestades, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermano. Y aún en medio de esa guerra, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que estar bien calzados, hermano, bien puestos nuestros zapatos con el apresto del evangelio de la paz. Por lo tanto, hermanos, la idea central del mensaje de hoy es esto, hermano. La idea central de todo lo que vamos a hablar en esta tarde es esto. Si lo puedes poner, hermano, ahí. El creyente solamente podrá permanecer firme en la batalla espiritual cuando viva arraigado, preparado y movido por el evangelio de la paz, hermano. Vamos leyendo todos juntos, hermano, esto, ¿ya? A la voz de tres. Si lo quieren leer en inglés, lo pueden hacer también, ¿ya? 2, 3. El creyente solo podrá permanecer firme en la batalla espiritual cuando viva arraigado, preparado y movido por el evangelio de la paz. A ver ustedes solos, hermano, fuerte. 2, 3. Y cuando hablamos del evangelio de la paz, hermano, no estamos hablando simplemente de salir a evangelizar, hermano, ¿verdad? Lo cual es muy importante. ¿Cuántos creen que es importante evangelizar? Hermano, es importante que usted como hijo de Dios comience a hablar el evangelio a otras personas. ¿Ya lo ha hecho? Híjole, ya si no dicen amén, ¿no, hermano? Ajá, muy bien. Hermanos, Pablo aquí básicamente está hablando, hermanos, que el evangelio no es algo que simplemente yo lo hago como una agenda en mi iglesia. El evangelio es algo que yo vivo todos los días, en mi trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, hermano. Muchos dicen, pastor, ¿cuándo vamos a hacer un grupo para salir a evangelizar? Y luego le pregunto, ¿cuándo has evangelizado, hermano? ¿Ya? Porque desde el momento en que nosotros, hermanos, somos cristianos, nuestra boca no tiene que callar. Nuestra boca tiene que proclamar el evangelio del Señor, hermano. ¿Se recuerdan lo que dijo Pedro, hermanos, ahí en su epístola, en primera de Pedro 2:9? ¿Qué dice el Señor ahí por medio de Pedro? ¿No saben? A ver, búsquenlo pues. ¿Ya? Dice que Él somos algo muy especial, hermano, dice ahí. Dios nos ha llamado para ser especiales, hermano, ahí, pero para hacer algo especial tenemos que hacer algo especial también. Mira lo que dice ahí. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tienen? Dice, mas ustedes, hermanos, los que somos hijos de Dios, ustedes son linaje escogido. ¿Qué más? Nación santa. Hemos sido llamados a ser santos por el Señor. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué no me enfoqué yo en real sacerdocio? Porque ahí todo el mundo quiere, ¿no? Yo soy real sacerdocio, hermano. Ya vamos a hablar de otro día, pero también somos real sacerdocio, hermano. ¿Qué significa eso? Míreme, usted no necesita a alguien para interceder por usted. Usted puede entrar a la presencia de Dios sin la necesidad de un sacerdote, sin la necesidad de un cura, sin la necesidad de alguien más. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia, hermano. Muchos dicen, pastor, ore usted por mi familia, porque a usted le escucha más Dios. ¿Cómo es eso? No, así como Dios me escucha a mí, le escucha también a usted, hermano. Ore usted por sus hijos, ¿ya? Porque yo tengo los míos que tengo que orar también. Hermano, usted puede entrar a la presencia de Dios sin necesidad de alguien más, hermanos, especial. Usted es especial, y hermano. Amén. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para sentarnos en una iglesia, hermano, a calentar banca?
Para sentarnos en una iglesia a mirar quién toca más mejor los instrumentos. Para sentarnos en una banca, hermano, a criticar a ver quién está puesto falda, quién está puesto pantalón. Para criticar a todo el mundo, hermano, porque no están viviendo de acuerdo a mi estándar de fe. ¿Para qué Dios nos ha puesto, hermano, aquí en un lugar? ¿Para qué? Para dar gloria a Dios, hermano. Para glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero en las palabras del apóstol Pedro, ¿qué dice ahí, hermano? Para anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora el problema es, ¿cuánto estamos haciendo el trabajo, hermano? Hermanos, Pablo nos está diciendo aquí, el evangelio es importante, hermano. Amén. El evangelio es importantísimo, pero no será más importante que si nosotros nos quedamos con el evangelio y no hablamos con nadie de Cristo, hermano, y no compartimos con nadie del evangelio de nuestro Dios. Entonces Pablo aquí no está hablando simplemente, bueno, pues salgamos a evangelizar. No, tu vida es el evangelio, hermano. Usted respira evangelio, trasciende evangelio, vota evangelio, habla evangelio, suda evangelio. Todo lo que usted hace es el evangelio de Cristo, hermano. Usted es el evangelio andante, un billboard, un letrero grande, hermano, que muestra, hermanos, a través de su vida lo que verdaderamente es y hace el evangelio en la vida de una persona, hermano. Entonces, básicamente el evangelio es una vida establecida sobre la paz que Cristo ha logrado por medio de ese evangelio, hermano. Entonces, en esta tarde voy a hablar 3 cosas muy importantes. Hablamos esto y nos vamos. ¿Cuáles cosas? Número 1. Vamos a ver qué significa estar calzados con el evangelio. Eso es lo que vamos a ver primero. Y 2, vamos a ver cómo el evangelio a nosotros nos da firmeza para luchar en esta batalla espiritual en la cual nosotros nos encontramos. Y 3, vamos a ver cómo caminamos diariamente, hermanos, en el evangelio, ¿ya? Para traer paz. 3 cosas muy importantes y espero que sea de gran bendición para ustedes. ¿Están listos? Abrótense los cinturones que vamos a comenzar a volar. Número 1, ¿qué significa estar calzados con el evangelio, hermano? ¿Ya? ¿Qué significa estar calzados con el evangelio? Miren lo que dice Pablo una vez más aquí en Efesios 6:15. Dice esto, Pablo dice ahí, calzados los pies. Calzados los pies. Hermano, tu pie es importante. No importa cuán feíto o cuán bonito sea tu pie. No está hablando de los pies literales, está hablando de la intencionalidad que tenemos que tener en el evangelio, hermano. Cuán preciosos son los pies, vamos a leer en otro pasaje, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio de la salvación de Cristo, hermano. ¿Creíble, no, hermano? ¿Quiere ser usted uno de ellos? Bueno, yo espero que todos salgamos de aquí diciendo, yo quiero ser también un billboard andante, hermanos, del evangelio del Señor. Pero Pablo aquí mirando a este soldado romano dice, oye, el cristiano también es indispensable que esté con un calzado. Y ese calzado representa el evangelio. Y el evangelio, hermanos, pues tiene que ser, hermanos, nuestro contenido cuando salgamos a hablar a alguien de Cristo. No lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no, es lo que el evangelio nos enseña. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermano? Las buenas nuevas ¿de qué? De que Cristo vino al mundo, nació de una mujer, hermanos, nació de María, su madre, estuvo con nosotros, anduvo con nosotros, pero conforme a las escrituras, dice la palabra de Dios, fue, hermanos, condenado como cualquier ladrón, fue condenado, muerto, crucificado y después, hermanos, fue sepultado. Pero lo que más me gloría y de lo que más le convierte al evangelio como una buena noticia es esto, de que nosotros no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice Pablo que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y intercede por cada uno de nosotros, hermano. Eso es la buena noticia, de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero también hay otros pecadores que necesitan escuchar de este evangelio. ¿O no es así, hermano? Pero ¿quién los va a hablar si no hay nadie quien les diga? ¿Quién los va a decir si no hay nadie quien los predique, hermano? Es nuestra responsabilidad, hermanos, conversar o hablar o interceder, hermanos, frente a la vida de otras personas con el
evangelio de la paz. La palabra, quiero que noten aquí en este versículo 15, quiero que noten esta palabra, la palabra apresto. ¿Sí lo tienen ahí? Subrayen su Biblia ahí, o en sus celulares, hermanos, highlight, ¿ya? Pónganle en otro colorcito, pongan en color verde, o pónganle en color rojo, o lo pongan en color amarillo. ¿Qué quiero que hagan con esta palabra, hermano? Apresto. ¿Qué significa la palabra apresto? La palabra apresto, hermanos, tiene la idea de estar preparado, hermano. ¿Cuántos están preparados para la guerra? Dios mío. No, bueno, hay que estar preparados, hermano, hay que estar preparados. No solamente la palabra apresto nos habla de preparación, pero también nos habla de disposición. ¿Cuántos están disponibles, hermano, para ir a pelear contra el enemigo? Hermano, el enemigo nos está esperando ahí, hermano, afuera, para ver la manera cómo hacerles, hermanos, distorsionar o desenfocar, hermanos, de los propósitos de Dios para su vida. No solamente habla de preparación y disposición, pero también la palabra apresto habla acerca de estar firme, estar prontos a obedecer lo que nuestro Señor y nuestro, pudiéramos decir, general del ejército de los cielos, hermano, está dispuesto a decirnos lo que tenemos que hacer, hermano. Pablo está usando aquí la imagen de un soldado romano que está listo para mantenerse firme y avanzar en medio de la guerra. Está listo para cualquier momento que le llame el ejército y se vaya a pelear. Él no está dormido, él no está ahí raspando su barriga, él no está yendo haciendo cualquier cosa distraído, yendo a cumpleaños, yendo haciendo esto, yendo haciendo otras cosas. No, él está, hermanos, listo. Y si estamos haciendo otras cosas, estamos dispuestos a dejar todo lo que estamos haciendo para enfocarnos en lo que Cristo tiene para nosotros, hermano. Aprovechar esos cumpleaños de hablar el evangelio. Aprovechar esos tiempos que estamos juntos con familia. A ese descarriado, nuestro familiar que no ha escuchado el evangelio, estamos dispuestos a compartir el evangelio a cualquier momento, hermano. Es tiempo de usar nuestra vida, de usar nuestro campo de batalla como para, hermano, hablar el evangelio a estas personas. ¿Ya? Pablo está usando esta imagen, hermanos, para hacernos entender de que nosotros tenemos que despertar a la realidad de la batalla, hermano. Usted está en medio de la batalla. Usted está luchando, hermano. Pero muchos de ustedes están luchando descalzos. Muchos de ustedes están luchando, hermano, sin estar listos y preparados para la guerra. Ahora, ¿por qué Pablo conecta, hermano, los pies con el evangelio? Yo me he puesto a pensar, yo digo, ¿cómo? Pablo ¿cómo agarra cosas, figuras, hermano, para conectar las cosas espirituales de nuestra vida? ¿Qué tiene que ver el pie, tu pie, con el evangelio? ¿Qué tiene que ver el pie del soldado romano con el evangelio? Pues tiene que ver mucho, hermano. ¿Por qué? Porque su pie, el estar bien preparado, hermanos, para la guerra, este soldado, hermano, representaba estabilidad, pues, hermano. Este hombre estaba, pero listo para cualquier momento, hermano, que se levante guerra y luchar. ¿A quién no le gustaría estar con una persona lista y preparada, hermano? ¿No? Hay momentos a veces en que nosotros nos vamos a acampar, ¿no? A veces nos vamos a acampar simplemente con una sabanita y así queremos pasar toda la noche, hermano. Vas a morir de frío, hermano. Pero hay algunos que sí tienen. A mí me gusta estar con ese tipo de gente, hermano. Tienen de todo cuando van a acampar. Tienen colchón, machete, tienen todo esto. Tienen hasta balas. Tienen todo para que vayan, hermano, a acampar porque están preparados y listos para todo. Con ese tipo de gente es bueno estar, hermano. Ahora imagínate estar en una guerra con alguien con un cuchillito, hermano. ¿Te gustaría estar con él? Pues vas a salir muerto tú primero, hermano. ¿Ya? Entonces, a mí me encantaría, hermano, estar con alguien que está bien armado, bien preparado y está sazonado en las cosas de la guerra, hermano. Y Pablo está diciendo, esos son ustedes. Esos deberían de ser ustedes, hermanos de Éfeso. Ustedes deberían de estar bien listos, preparados, con dirección, en cualquier movimiento que ustedes necesitan estar, hermano. Ustedes tienen que estar listos para hacer ese tipo de movimientos, hermano. Imagínate cuando usted ve esas películas de guerra y de batalla, ¿no? Les gusta a ustedes, muchos de ustedes, ¿no? El Señor de los Anillos y todas esas cosas que pasan por ahí, ¿no? Hermano, cuando pelean ellos, hermano, ellos están ahí moviéndose de aquí para allá, hermano, las formas en que nada de eso sería posible si no estarían bien calzados, hermanos, ellos. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, hermano, el evangelio debe de ser eso que nos ayuda a nosotros y nos sostiene, nos da vida y dirige nuestro caminar, hermano. Hermanos, el evangelio es que nos conduce, nos da la habilidad para que nosotros podamos, hermano, luchar frente al enemigo, hermano. Y mira, no es cualquier tipo de evangelio tampoco, hermano. No es un evangelio que divide, no es un evangelio que trae, hermanos, pues, ¿cómo podemos decir? Perturbación en la vida de las personas.
Es un evangelio que trae paz. Es un evangelio que trae paz. ¿Y por qué Pablo no solamente, hermanos, conecta los pies con el evangelio, pero también porque Pablo lo llama el evangelio de la paz, hermano? ¿Ah? Hermanos, antes de que Cristo nos mirara con misericordia, usted estaba en contra, en lucha en contra del Señor, de su Creador. ¿Ya? Nosotros estábamos, hermanos, separados de Dios. Estábamos, hermanos, pues éramos enemigos de Dios, pudiéramos decir de esa manera. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, hermanos. Pero en medio de ellos, ¿ya? Por medio de Cristo, el Señor hizo posible la reconciliación para nosotros. Hemos sido otorgados, hermanos, paz para con Dios. Pero ¿qué hizo posible esa paz, hermano? Pues fue el evangelio del Señor. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice esto. Todos leamos, hermano, todos juntos, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuántos están agradecidos por Jesucristo, hermano? Porque por medio de Él tenemos paz para con nuestro Dios, hermano. Hermanos, la paz del evangelio no es simplemente una tranquilidad emocional. No, hermano. La paz emocional es en medio de la batalla usted tiene serenidad. Usted tiene y sabe muy bien que el que pelea por ti ya te ha dicho tú eres vencedor. Y con esa paz usted va y lucha. Porque ya Dios ha hecho posible, hermano, esa reconciliación entre nosotros y Dios. Y es por eso que Pablo quería que esta iglesia de Éfeso, hermano, entendiera. Él quería que cada creyente en esa iglesia sepa cómo pelear desde la victoria que Cristo ya les dio, hermano. El cristiano no pelea, hermanos, para ganar aceptación o para ganarse el favor de Dios. No, hermano. Nosotros luchamos ya desde que hemos sido aceptados en Cristo. Capítulo 1 del libro de Efesios nos habla acerca de eso, hermano. Muchos tratando de querer ganar el favor de Dios, hermanos, pues viven todavía hoy en día hasta inseguros de su salvación. Porque quieren ellos, hermanos, humanamente ganarse el favor del Señor. Hoy en día vemos muchos cristianos, hermanos, que andan por ahí creyendo de que cuando fallan ya Dios los va a rechazar, hermano. Yo no sé si ustedes viven de esa manera. He fallado, yo creo que Dios ya no quiere recibirme. No, hermano. Por eso nosotros vivimos en un tiempo de la gracia. Y la gracia, donde el pecado abunda, la gracia del Señor sobreabunda, hermano. ¿No es así? ¿Creen en eso, hermano? Pues esa gracia es lo que nos permite a nosotros, hermanos, disfrutar la vida espiritual. Piensan hoy en día muchos cristianos también de que, pues, si yo voy por ahí pecando y pecando y pecando, pues ya Dios no va a tener, hermanos, no tiene acceso, ¿no? Para mí y pues ya Dios me ha olvidado completamente y Él no quiere nada conmigo. No, hermano. No, mi estimado. Dios quiere arreglar cuentas contigo. Usted tiene que arreglar cuentas con Dios. No importa cuán negros y cuán sucios sean sus pecados, hermano, en esta tarde, hermano, yo le animo a que usted venga a recibir el mensaje del evangelio, porque Cristo tiene poder para salvar cualquier pecado y a cualquier pecador, hermano. Mira lo que dice en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. En el Antiguo Testamento, hermanos, el profeta Isaías, hermano, estoy estudiando yo el libro de Segunda de Crónicas y veo, hermanos, cómo los profetas profetizaron frente a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que ni siquiera conocía a su Señor, hermano. Hermanos, eran comparados con el asno, eran comparados con el burro. El burro conocía a su dueño, pero Israel no sabía ni quién era Dios. Hermanos, esa actitud muchas veces nosotros tenemos, y frente a esa actitud el Señor dice, no. Vengan, yo quiero tener una relación personal con ustedes. ¿Lo tienen? ¿Alguien me lee el capítulo 16? No, disculpen, versículo 16 y versículo 17. Dale, hermano. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué dice en el 17, hermano?
Hermanos, Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a lavarnos y a limpiarnos. Y lo único que puede lavar, hermanos, el alma pecaminosa, hermanos, por más negro que sea, hermanos, es la sangre preciosa de Cristo. Primera de Juan 1:7, la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. ¿Cuántos creen en eso? Dios nos ha limpiado de todas estas cosas, hermanos, por medio de su preciosa sangre, hermanos. Y Él dice, vengan, lávense, límpiense, dice la palabra de Dios. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo, hermano. Dejen de hacer lo malo. Vivan una vida agradable de acuerdo a la identidad que Dios les dio a ustedes. Y si nosotros dejamos de hacer lo malo, porque eso ya está en nosotros, naturalmente, hermanos, nadie nos tiene que enseñar a nosotros a mentir, nadie nos tiene que a nosotros a enseñarnos a cómo engañar, a cómo ser, hermanos, injustos con las personas. No, eso ya viene en nuestro ADN, gracias a nuestro padre Adán. Porque por medio de un hombre entró el pecado, dice, en el mundo, y por medio de ese pecado entró la muerte a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. Pero por gracias a un hombre también, que es Cristo el Señor, entró la gracia, entró el perdón de los pecados, hermano. Y Él hace posible el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Pero lávense, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Y cuando hacemos esto, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el 18, miren, quiero que lo vean ahí. ¿Y qué dice luego el Señor? Luego vengan a mí. Luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y sus pecados, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No, yo estoy agradecido a Dios que cuando yo vine a Él, hermano, mi vida, mi situación era como la grana, hermano. Negro. Oscuro delante de los propósitos del Señor. Pero el Señor está haciendo una invitación a todos nosotros al decir, hey, vengan. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren, dice, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo y hermano, que usted todavía no ha escuchado el mensaje del Evangelio ni ha recibido el Evangelio en su corazón. No quiere ser limpio, no quiere ser salvo, no quiere que la sangre preciosa de Cristo te limpie de toda maldad. No es ese himno que cantamos nosotros, pues quiere ser limpio de toda maldad. En Cristo hay poder, hermano. En Cristo Jesús nuestro Señor hay perdón de pecados, hermano. Ese es el tipo de evangelio que nosotros debemos de anunciar. Las buenas nuevas, hermano, a aquellos que no todavía han escuchado el mensaje de salvación. Hermanos, somos justificados por medio de esa fe que nosotros ponemos en el Señor. Somos justificados delante de Él a pesar de que nosotros no merecemos. A pesar de lo que somos, Dios muestra su amor para con nosotros. Y en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo muere por nosotros, entregó su vida por nosotros, por pecadores como nosotros, hermano. Eso es gracia. Eso es compasión, eso es misericordia, hermano. Eso es reconciliación entre nosotros y Dios. Cristo hizo posible eso. El Evangelio hace posible eso, hermano. Quiero que vayan a otro pasaje, hermanos, ahí en el libro de Romanos capítulo 5 ahora. Romanos capítulo 5. Déjame hablarles un poquito del Evangelio primero, hermano. Yo compartí el Evangelio temprano y nadie ha recibido a Cristo todavía aún, pero sigo hablando del Evangelio, hermano. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice ahí en el versículo 12. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Todos juntos, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuántos? Hermanos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos comparecido ante el Señor, hermanos, y hemos salido culpables de las cosas que nosotros hemos hecho. Pero en Cristo abogado tenemos, hermano, para reconciliarnos con el Señor, su Padre. Hermanos, esto es lo que quería, hermanos, el apóstol Pablo, que la iglesia de Éfeso entendiera. Mis hermanos, ustedes son llamados hijos de Dios. Ahora son, hermanos, hijos de Él. Son aceptados en el amado. Vivan de acuerdo a esa identidad. Yo le estoy proveyendo a cada uno de ustedes esta armadura. Agárrense de esta armadura. Cíñanse con la verdad.
Agarren la coraza, hermanos, de justicia para que, hermanos, el enemigo no trate de traspasar sus corazones con engaño, con mentiras, con cosas, hermanos, que trata de descuidar, de distorsionar nuestra visión de los propósitos de Dios. Pero sobre todo, dice ahí Pablo, pónganse el calzado del evangelio, hermano. No se descuiden. Es algo importante que ustedes necesitan llevar puestos en su vida diaria. ¿Por qué? Porque cuando van a llegar las pruebas, cuando van a llegar los pleitos, cuando van a llegar las tribulaciones a sus vidas, ustedes no se sientan que están solos en la batalla. Yo ya he provisto para ustedes algo que ustedes necesitan, hermanos, en su vida. En medio de esas situaciones, hermanos, el evangelio nos recuerda esto: que Cristo ya pagó nuestra deuda, que Cristo ya venció en la cruz, y de que Cristo ya nos reconcilió con el Padre. Y ahora estamos, hermanos, juntamente con Él, coherederos con Él para vida eterna, hermanos. El pastor Martin Lloyd Jones una vez más dijo ahí, en uno de sus libros, dijo esto: la mayor necesidad del creyente, ¿qué cosa es, hermano? Es recordarse continuamente el evangelio a sí mismo, hermano. ¿Cuántas veces te predicas a la semana el evangelio tú mismo, hermano? A veces estamos puestos y dispuestos a hablar con otros del evangelio. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Usted necesita predicarse el evangelio también todos los días, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted se olvida del evangelio, cuando yo me olvido del evangelio, hermano, nosotros comenzamos a vivir, hermano, a nuestra manera. Vivir en temor, vivir en culpa, en condenación, hermano, porque el enemigo está listo y dispuesto para llenar nuestra mente, hermano, de cosas que no son ciertas. El evangelio que Cristo nos provee, hermano, nos da paz con Dios. Nos da a nosotros estabilidad espiritual, hermanos, para seguir luchando. Ahora Pablo quiere mostrarnos a nosotros, hermanos, que esta verdad no simplemente es algo pasivo. Qué lindo, ¿no, hermano? El evangelio. Ay, enamorado de Cristo. No, hermanos, el evangelio no simplemente es una idea bonita. El evangelio se convierte, hermanos, en la vida del creyente, del que está luchando, hermano, se convierte en una firmeza en medio de una batalla espiritual diaria. ¿En qué manera? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo el evangelio nos da firmeza en la batalla espiritual todos los días? Ese es el punto número 2. ¿Cómo hace que el evangelio nos dé esa firmeza a nosotros, hermano? Pues Pablo aquí escribiendo en Efesios capítulo 6, ustedes saben desde dónde está escribiendo este capítulo. ¿Desde dónde, hermano? Desde la cárcel, hermano. Desde la cárcel. Por causa del evangelio de Cristo. Sufriendo por causa del evangelio de Cristo, hermano. Hermano, muy probablemente tenía Pablo ahí soldados alrededor de él, como siempre vemos, hermanos, ahí en su palabra. Él estaba más en la cárcel que afuera, hermano. ¿Ya? Si usted lee, hermanos, su vida del apóstol Pablo, él estaba más adentro que afuera. Hermano, usted puede imaginarse el apóstol Pablo, hermanos, ahí sentado en su prisión. No una prisión como hoy en día, hermanos, tenemos. Una prisión, hermanos, ahí a veces descuidada, fría. Se recuerda una vez, hermanos, que Pablo, diciéndolo ahí a Lucas, dice: hey, hermano, no te olvides del capote, porque aquí está haciendo frío. Pero aparte del capote, él dijo: pero tampoco no te olvides de los libros, de los rollos, trae los rollos. Sí, yo sé que necesito yo abrigo externo, yo necesito cobijarme porque está haciendo frío, pero ¿sabes qué? No importa si yo estoy bien calientadito aquí, hermanos, y bien tranquilo y cómodo. No, yo necesito también la calentura de la palabra de Dios. Yo necesito esto, por eso no te olvides de esos rollos, tráemelo. Yo necesito también aquí dentro de esta prisión tan fría. Muchos de nosotros nos encontramos así, hermano, pero a veces hacemos caso omiso a lo que el evangelio puede hacer en nuestras vidas, hermano. Entonces Pablo, observando eso, esta pieza de la armadura, él encuentra y mira una verdad espiritual, hermanos, mirando los pies de este soldado romano. Y Pablo aquí le está enseñando al creyente, mirando ese reflejo, esa imagen, escribiendo a los hermanos de Éfeso que están lejos de él, les escribe y les dice estas palabras: mira, es importante que ustedes también estén vestidos con el calzado del apresto del evangelio. ¿Por qué? Porque eso les va a enseñar a ustedes, mis hermanos, que ustedes necesitan todos los días, hermanos, depender en el Señor. Depender de la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque el campo de batalla espiritual muchas veces es resbaloso, hermano. Muchas veces va a ser resbaloso. Satanás nos quiere hacer caer siempre, hermano. ¿O no es así? Siempre está buscando manera en cómo hacernos caer. Muchas veces el diablo va a usar para hacernos resbalar, va a usar el sufrimiento, hermano.
Muchas veces el enemigo va a usar, hermano, la tentación. Muchas veces va a usar el desánimo. Muchas veces va a usar el pecado oculto con la cual nosotros venimos luchando todos los días. Muchas veces va a usar división dentro de la iglesia. Muchas veces cansancio espiritual y entre otras cosas, hermano. Pero si nuestros pies no están firmes en el evangelio, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar nosotros tropezando y cayendo, hermano. Y nota aquí lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo ahí, cálcense sus pies con sus experiencias. ¿Dice eso, hermano? O calcen sus pies, hermanos, con sus emociones. ¿Dice eso Pablo? Tampoco dice eso. ¿Qué más dice Pablo ahí? Tampoco no está diciendo Pablo aquí, calcen sus pies con su propia motivación. Motivación personal. No. ¿Qué le dice Pablo a estos hermanos? Cálcense sus pies ¿con qué? Con el evangelio de la paz, hermano. Con el evangelio de la paz. Hermano, nuestras emociones y nuestras circunstancias, y escúcheme bien esto lo que le voy a decir, aún las personas, yo lo he podido comprobar a través de toda mi vida, hasta recientemente he visto esto, hermano, las personas muchas veces cambian y van a cambiar, hermano. Yeah. Claramente Pablo nos dice aquí, vístanse, pónganse los calzados, hermano, pero con el evangelio, que significa o representa el evangelio de la paz. El evangelio nos hace permanecer a nosotros firmes. Cuando el enemigo quiere recordarnos nuestro pasado, ¿qué es lo que el evangelio nos da? ¿Qué es lo que el evangelio nos recuerda? Nos recuerda la cruz de Cristo, hermano. Wow, increíble, ¿no? El enemigo siempre nos quiere hacer recordar en cómo hemos fracasado en la vida, pero el evangelio nos dice, no, yo ya he pagado por eso también. Yo ya he pagado también por eso. Cuando el enemigo nos acusa, hermano, haciéndonos recordar de cosas que no queremos recordar, el Señor nos dice, ya has sido justificado. Es como si nunca hubieras hecho algo en tu vida. Hemos sido justificados de toda cosa que ha ido en contra de nosotros. Y cuando el enemigo te dice de que no hay esperanza en tu vida, el evangelio nos recuerda de que hay resurrección y de que Cristo viene por nosotros y nos va a venir y nos va a llevar, hermano, para estar con Él por toda la eternidad. El pastor Carlos Spurgeon, comentando acerca de esto, dijo esto: el evangelio es el bastón del peregrino. Usted es un peregrino en esta tierra, hermano, y muchas veces no vamos a querer caminar o vamos a flaquear, pero usted necesita, hermanos, el evangelio. Y ese evangelio es como un bastón, hermano, la armadura del soldado y la esperanza del creyente, hermano. Eso es lo que usted necesita en su vida. Y qué importante, hermanos, es hoy que hoy en día nosotros entendamos esto. Porque hoy en día hay cristianos, creyentes, hermanos, tratando de pelear sus batallas espirituales sin afirmar sus pies, hermanos, espiritualmente con el apresto del evangelio. Vivan en paz, hermano. Traten de vivir una vida agarrada del evangelio. Hermanos, hoy en día, más que nunca, hermanos, queremos salir victoriosos. Y si queremos salir victoriosos, hermano, nunca vamos a vencer el pecado si no estamos dependiendo en Cristo, hermano. ¿Estamos bien, hermano? Nunca vamos a vencer el pecado si no estamos dependiendo de Él. Nunca vamos a vivir en paz, hermanos, si nosotros no estamos teniendo comunión con Dios. La comunión con Dios hace posible esa paz en nuestra vida, hermano. Nunca vamos a entender lo que significa victoria espiritual si nosotros no nos estamos rindiendo al mensaje del evangelio de Cristo, hermano. Entonces, firmeza espiritual, ¿ya? Nunca nace de nuestro interior. Nunca. Voy a ser firme yo. No voy a permanecer. Hermano, usted nunca va a permanecer. Usted necesita la fortaleza del Señor. Nuestra fortaleza nace siempre en nuestra unión con Cristo, hermano. ¿Estamos bien? Nuestra fortaleza siempre nace de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, hermanos, el evangelio no solamente es la puerta de la entrada al cristianismo. Me voy a hacer azul en mi cara, hermano, hasta no ver que ustedes entiendan esto, hermano. Muchos usamos el evangelio simplemente para entrar al cristianismo y lo dejamos ahí. No, agarra el cristianismo, hermano, para ayudarle a usted también, hermano, a vencer las batallas que usted, hermano, va a enfrentar en su vida diaria. Nosotros nunca superamos la necesidad del evangelio. Todos los días necesitamos el evangelio. ¿Estamos bien? Todos los días, hermano. El mismo evangelio que nos salva es el mismo evangelio que nos va a sostener. Y es el mismo evangelio que nos va a transformar y nos va a santificar, hermano. Por eso necesitamos el evangelio en nuestra vida. Y es por eso que en esta tarde Pablo nos está llamando a cada uno de nosotros
a no simplemente hacer cosas cristianas, hermano. Pablo nos está llamando en esta tarde, hermanos, a vivir profundamente arraigados, hermanos, en el Evangelio de Cristo. Cuando una persona, hermano, verdaderamente está afirmado en el Evangelio del Señor, inevitablemente, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Esa persona va a ser transformada en su manera y rumbo de vida que va a dar frente a este mundo, hermano. El Evangelio no deja igual a nadie, hermano. ¿Me están escuchando? El verdadero Evangelio no lo deja igual a nadie. Vas a ver un cambio, vas a ver un progreso. Pero mira, muchos dicen, pero mira, yo no hay un progreso en mi vida. Tienes que saber, examina, de repente ni siquiera has escuchado el mensaje del Evangelio, hermano. Te examínate, de repente ni siquiera tienes, hermano, el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Va a ser triste cuando usted, hermano, sea respondido por parte del Señor. Yo nunca te conocí. Nunca te conocí. Wow. Una persona que está verdaderamente afirmada en el Evangelio, inevitablemente va a verse resultados a través de su vida, hermano. Les pregunto, ¿se ve esos resultados? ¿Se ve esos frutos, hermano, a través de su vida? Hermano, escúcheme. Usted no puede hablar del Evangelio de la paz mientras usted viva alimentando su amargura, su orgullo y la división dentro de la iglesia, hermano. No podemos. Mi boca no puede pronunciar, como dice, no puede salir de mi boca agua dulce y agua salada a la misma vez. No podemos vivir de doble vida, hermano, diciendo, bueno, yo creo en el Evangelio, pero mira cómo está mi vida. No, hermano, el Evangelio cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio, hermano, nos da forma a nuestra vida espiritual. El teólogo John Stott dijo esto, escribiendo acerca de esto, él dijo esto: la paz del Evangelio debe de ser experimentada antes de ser proclamada. ¿O no es así? ¿Sí o no? Nosotros a veces queremos hablar a nuestro vecino de Cristo y tu vecino te dice, aplica primero a tu vida, sin vergüenza. ¿O no es así? Queremos hablarle de Cristo a nuestros hijos. ¿Qué dicen nuestros hijos por miedo a nosotros para que no nos peguen? ¿Qué dicen en su corazón nuestros hijos? Bueno, no me digan, hermano, porque ustedes ya saben la respuesta. ¿O no es así? Le queremos hablar a todo el mundo del Evangelio, hermano, y la gente nos está diciendo, hey, médico, ¿por qué no utilizas tu remedio por ti mismo primero? ¿Ya? ¿Por qué no vas y te sanas a tú primero? Hermano, apliquen ese Evangelio que ustedes predican, aplíquenlo a su vida primero, hermano, y sean transformados por medio de ella, por su poder. ¿Por qué? Porque el Evangelio, cuando llega a la vida de alguien, lo cambia, lo transforma, hermano. Antes de que el Evangelio tiene que ser experimentado, hermano, antes de que nosotros proclamemos el Evangelio, dice ahí, el Evangelio cambia vidas, hermano. Hermanos, para terminar, para ir cerrando, yo quiero cerrar diciendo, hermano, en esta tarde, hermanos, a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿conocen el Evangelio ustedes? ¿Han escuchado el Evangelio? Pues la verdadera pregunta aquí no sería simplemente, hermanos, si conoces el Evangelio. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos, ¿conocen el Evangelio? ¿Conocen el Evangelio? ¿Conocen el Evangelio? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Todo el mundo conoce el Evangelio. A ver, les pregunto esto. ¿Creen en Dios? Todo el mundo. Sí creo en Dios. Sí creo en Dios. Sí creo en Dios. Hermano, la verdadera pregunta aquí no es si nosotros conocemos el Evangelio, hermano. La verdadera pregunta en esta tarde para todos nosotros sería esto, hermano. ¿Estás viviendo tu vida diaria afirmándote en ese Evangelio, hermano? En otras palabras, ese Evangelio que tú dices creer, proyecta, hermanos, tu vida espiritual. Hay frutos visibles que tú estás viviendo en ese Evangelio. O estás caminando diariamente, hermanos, en la paz que produce ese Evangelio, hermano. Mira la vida de muchos de ustedes, hermano. No estoy diciendo que, mira, wow, qué tremenda vida tiene. No, hasta yo mismo me pregunto, hermano. Si yo vivo turbado y estoy, hermano, pasando momentos difíciles y duros en mi vida, tengo que, hermano, tomar en serio esto del Evangelio, hermano, y aplicar primeramente a mi vida personal, porque yo no tengo paz. No tengo paz, hermano. Si somos sinceros todos aquí, hermano, todos andamos huyendo de algo. Todos tenemos algo, hermanos, aquí en nuestro corazón, hermano, que estamos escondiendo. Dormimos, pero no dormimos tranquilos, hermano. Queremos verdaderamente paz.
Apliquemos nuestro corazón, hermanos, del Evangelio que Cristo nos dice. Le pregunto a usted en esta tarde, hermano, ¿está firme usted en medio de la batalla usando el Evangelio que Cristo ha provisto para nosotros, hermano? ¿Está tratando usted de pelear con sus propias fuerzas? Hermanos, le digo en esta tarde, muchos cansados, muchos abatidos, están por doquier, tratando de luchar sin depender de Cristo y sin depender de su fuerza, hermano. El Señor hace el llamado en esta tarde a todos ustedes. ¿Están listos? Despiértense ya vamos aterrizando. Así, cuando vamos a aterrizar, hermano, en el aeropuerto nos dicen, a ver, no, abróchense los cinturones que ya vamos a aterrizar. Prepárense, hermano, limpien su moco, limpien sus legañas. Lo que quiero en esta tarde, hermano, es que ustedes, hermano, agarren ese evangelio que ustedes dicen creer, aplíquenlo a su vida, hermano, y pregúntense, ¿ha hecho efecto ese evangelio que yo creo? ¿Está haciendo un cambio radical en mi vida y que la gente pueda decir, wow, ese es un hijo de Dios? Ese es uno que cree en el verdadero evangelio del Señor. Hermanos, solamente un creyente que está afirmado en el evangelio podrá permanecer firme en los días de lucha, hermano. Una vez más, una iglesia que está arraigada en el evangelio, solamente una iglesia que está proclamando el verdadero evangelio de Cristo, podrá impactar a un mundo, hermanos, que está desesperado, queriendo escuchar el verdadero mensaje de salvación, que no solamente, hermanos, emociona vidas, pero que transforma generaciones, hermano. ¿Por qué digo generaciones? Porque comienza con usted. Comienza con usted. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo primeramente tú y luego tu casa. De repente esa persona que usted está adorando por años, hermano, para que venga a los pies de Cristo, está esperando que usted viva primeramente ese evangelio que usted está compartiendo todos los días con él. En el momento en que usted diga, ok, Señor, ya dejo de pelear, la batalla es tuya, ya has ganado, ahora deja que ahora viva bajo la luz de tu palabra. Deja que yo represente tu evangelio en una manera viva. Yo creo que en ese día, yo creo que muchas paredes o muchos muros van a ser derribados, hermano. Y muchas personas que usted ha hablado del evangelio van a venir al conocimiento de él. Están esperando ahí, ansiosos hasta que usted mismo abra su corazón al evangelio que usted está compartiendo, hermano. Como les dije al principio, solamente un creyente afirmado en el evangelio va a permanecer firme en los días malos. Y solamente una iglesia arraigada en el evangelio podrá impactar a un mundo que está desesperado, hermano. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas y nuestros corazones hoy. Que el Señor nos ayude a examinar nuestros pies espirituales hoy. Les pregunto, hermano, ¿estamos firmes? ¿Estamos venciendo? ¿Estamos preparados? ¿Estamos caminando, hermanos, con el apresto del evangelio? ¿Estamos llevando la paz a otros, hermanos, que necesitan de esta paz? Inclinen su rostro, por favor.